Hola, soy Víctor Hugo Murillo, editor de la sección del Mundo del diario La Nación. Hace poco más de un mes, el Estado Islámico sufrió en Siria la derrota de su último bastión. Quizá algunos se pregunten si este es el final de esa agrupación armada. Para hablar de este tema y otros más, hemos invitado al profesor Antonio Barrios Oviedo, especialista en relaciones internacionales y quien ha sido profesor invitado por varias universidades de Irak. Bienvenido, Antonio. Buenos días, don Víctor. La primera pregunta: ¿qué significa la derrota del Estado Islámico en Siria e Irak? ¿Es el fin del Estado Islámico? Bueno, sin duda no lo es, porque en realidad no hay una derrota tangible en el sentido estricto de la palabra, por cuanto lo que hay o lo que recién ocurrió en Siria con las declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que hubo una derrota, no es una derrota en sí. Simplemente lo que se hizo fue desplazar a las fuerzas del Estado Islámico del campo de batalla tradicional en el que habían venido operando no solamente en Irak, sino más recientemente en Siria, y lo que se hace simplemente, más que una derrota, es una expulsión de las células del Estado Islámico. Eso significa básicamente de que no es una derrota real, simplemente que se cambia la correlación de fuerzas en este territorio sirio donde en los últimos 8 años ha habido una guerra, y ahora en este momento pues el Estado Islámico puede tornarse más letal por cuanto ya no opera en un territorio definido, en un campo de batalla tradicional, sino que ahora tiene que mutar o se ve obligado en mutar o en transformarse en otras formas muy distintas para continuar su lucha por otros medios. Entonces, ¿cómo se puede caracterizar este Estado Islámico post, llamémoslo así, por expulsión de Siria e Irak? Bueno, yo lo caracterizaría ya no como fuerzas formales, donde definitivamente demostraban casi todas las características de un Estado, en donde definitivamente pues cobraban por los servicios en todas aquellas ciudades que ellos dominaban y en donde la ley de ellos era la que imperaba, sino que ahora ya perdieron prácticamente todo ese poder que tenían, y ahora son células que son más letales y que pueden seguir operando dentro de Siria, solamente que de otra forma muy distinta. Es decir, lo que hacen es que dan un golpe, muerden y huyen, que es como se dice popularmente cuando se convierten en forma de guerrilla o se convierten en células terroristas. Con la derrota del Estado Islámico, ¿cuáles son las perspectivas de paz en Siria? ¿Aumentan? ¿Cuáles son las posibilidades y las dificultades para pacificar ese país? El territorio sirio ha estado tan fragmentado que hablar de paz en este momento es muy difícil todavía, porque quedan dentro de Siria otras fuerzas que son no necesariamente las fuerzas del Estado Islámico, sino que hay otras fuerzas guerrilleras y hay otros grupos armados que siguen luchando de alguna manera contra el gobierno sirio. Entonces, hablar de paz está muy complicado porque el Estado sirio o el gobierno de Bashar al-Assad tiene que seguir luchando contra otras fuerzas, a pesar de que en los últimos 2 años ha habido un gran avance del ejército sirio o las fuerzas gubernamentales del Estado sirio, logrando recuperar el control de ciudades muy importantes que habían estado en manos no solamente del Estado Islámico, sino que siguen todavía de alguna manera en manos de algunas fuerzas en contra del gobierno sirio. Entonces, todavía al Estado sirio o al gobierno sirio le resta todavía trabajo que hacer para la recuperación del territorio, y eso no hubiera sido posible si no es por el apoyo militar abierto que todos conocemos por parte de Rusia. De lo contrario, pues Bashar al-Assad hace rato quizás no hubiera estado en el poder, porque nunca había visto, por ejemplo, al menos en una guerra en el Medio Oriente, tantos grupos armados luchando, por más disímiles que fueran en cuanto a la metodología de lucha, luchando contra un Estado como en este caso el Estado o el gobierno de Bashar al-Assad. Esto me lleva a formularle esta otra pregunta. Entonces, ¿quiénes son hasta el momento los ganadores y los perdedores en el conflicto sirio? También es un poco complicado ponerlo porque, por ejemplo, Bashar al-Assad habla de que como ha logrado recuperar muchas ciudades importantes que eran claves, casi en un orden de prioridad, hasta en un cuarto lugar después de la capital Damasco,
es muy difícil pues uno poder determinar quién ha ganado. Sí hay una evidencia de que el Estado sirio o el gobierno sirio ha logrado recuperar muchas ciudades, pero eso no significa que hay una derrota total en el territorio sirio, porque, repito, hay otras ciudades que están todavía en manos de fuerzas guerrilleras y que todavía le queda al gobierno sirio poder seguir luchando contra eso. Pero sí hay, por supuesto, una derrota evidente de muchas fuerzas que hace 3 años o hace 4 años todavía tenían bajo control ciudades muy importantes y que el gobierno sirio pues ha venido recuperando gradualmente. Lo que sí, lo más lamentable de todo esto, más allá de quién va ganando, quién va perdiendo, es que si por ejemplo Bashar al-Assad logra el control de todo el territorio sirio, hereda un país en total destrucción. Entonces no se ve cercana todavía una paz en Siria. Bueno, es que la paz estuvo negociándose incluso cuando se dio aquella situación lamentable de la utilización de armamento químico. Recordemos que en Ginebra se dieron varias reuniones entre distintas fuerzas guerrilleras o distintos grupos armados en contra del gobierno y emisarios oficiales del gobierno de Siria, y son conversaciones que definitivamente fracasaron, porque unos hablaban, por ejemplo, de que el gobierno sirio tenía que renunciar para dar paso a lo que estos grupos armados decían, el regreso a la democracia, y otros hablaban, y el gobierno sirio hablaba pues de que ellos se consideran el gobierno legítimo y por tanto no había nada que negociar. Entonces estas negociaciones pues llevaron definitivamente, fue una negociación de paz que ya había nacido muerta. Entonces es muy difícil que el gobierno de Bashar al-Assad ceda ahora espacio, ahora que sabe que ha logrado recuperar muchos espacios del territorio sirio que habían estado en manos no solamente del Estado Islámico, sino también de otras fuerzas armadas, otros grupos armados que siguen luchando contra el gobierno sirio. Antonio, el Estado Islámico se atribuyó los atentados terroristas en Sri Lanka recientemente. Dos preguntas. Una, ¿cuán fiable es esa atribución, esa afirmación de responsabilidad? Y segundo, ¿es el sureste asiático un nuevo escenario de lucha por parte del Estado Islámico? Bueno, voy a contestar distinto. Es muy probable porque recordemos que el Estado Islámico ha demostrado con el llamado que hace, utilizando la tecnología, como por ejemplo YouTube, uno encuentra en el YouTube los llamados que hacen los líderes del Estado Islámico, tratando de inducir a los jóvenes a que se unan a esa lucha en sus propios países de origen. Entonces, es muy probable que sí, el sudeste asiático, al igual que lo ha venido sufriendo Europa, sea el nuevo posible escenario de otros atentados, dada la situación de algunos estados fallidos que están operando en esa región, no solamente en el sudeste asiático, sino también en Asia Central, donde hay situaciones de conflicto que todavía siguen vigentes, como por ejemplo el caso afgano, es un caso en donde hoy en día se mantiene vigente una situación de conflicto, y eso es lo que necesita este tipo de grupos que han mutado hacia formaciones de células terroristas, porque son espacios propicios para poder continuar la guerra por otros medios o en otros países, ahora que para el caso del Estado Islámico se le acabó el conflicto en Siria y en Irak propiamente, pero en Siria más recientemente. Entonces, no se descarta, sí, sin duda no se descarta de que estas regiones geográficas sirvan de propósito para esos fines. Ahora, lo otro, que el Estado Islámico a veces se atribuye a ciertos atentados terroristas, a veces hay que ponerlo un poco entre comillas, porque no necesariamente el Estado Islámico ha sido actor clave en ciertos actos de terrorismo, pero lo dice abiertamente como para dejar entrever hasta dónde geográficamente es capaz de llegar. Es guerra de propaganda. Pero tampoco, exactamente, tampoco podemos negar que está involucrado en muchos actos, pero tampoco podemos darle la atribución de que en efecto ha estado involucrado en otros actos de terrorismo. Por último, ¿en qué otras partes de Asia o en qué otras partes del mundo podría encontrarse o se encuentra o podría encontrarse la huella de Estado Islámico? Bueno, uno podría mencionar, por ejemplo, África. Recordemos que hay, como ocurre en el mundo empresarial, hay alianzas estratégicas entre, por ejemplo, Boko Haram y la lucha de Boko Haram en el norte de Nigeria
con células del Estado Islámico que están operando en Nigeria y están operando en países vecinos como en Mali, que está ocupada en este momento por fuerzas francesas, o el caso de Sudán, de que está volviendo una situación de guerra al sur contra los cristianos y la quema de cristianos, así con estas palabras, y en donde al parecer los musulmanes del norte de Sudán se dice que están en alianza con células del Estado Islámico, porque el objetivo, desde que el Estado Islámico surge, es precisamente la matanza de cristianos. Recordemos que el Estado Islámico en su momento más fuerte en Irak y en Siria, lo primero que perseguía era cristianos. Las minorías cristianas en Siria fueron perseguidas y asesinadas por el Estado Islámico. Las minorías en el norte de Irak, de la cual yo pude conocer algunas regiones, fueron gente perseguida y asesinadas cuando el Estado Islámico logró entrar a algunas partes del Kurdistán para matar cristianos. Entonces, la fijación principal del Estado Islámico es la muerte de cristianos, y lo que está ocurriendo en el sur de Sudán en este momento es una manifestación clara de no solamente una cuestión de intolerancia, sino que puede estar respondiendo también a situaciones y a manejos que el Estado Islámico está teniendo en otras regiones que son muy tendientes al conflicto y que son conflictos de larga data, y que a pesar de que en el caso de Sudán ha habido procesos de paz, Sudán está de nuevo en una situación de conflicto que la puede llevar de nuevo a una guerra civil. Entonces la huella del Estado Islámico puede estar en muchas partes, no directamente involucrada, pero sí con gente local que se presta a ese tipo de lucha y un poco, digamos, atiende el llamado del Estado Islámico para llevar a cabo ese tipo de guerra en otros países. Regresemos a Oriente Medio. ¿Cuánto contribuyó Estado Islámico a desestabilizar la región? Bueno, yo diría que el Estado Islámico desestabilizó más la región que en sí la guerra en Siria, como se había dicho. Porque cuando se dijo que la guerra en Siria era parte de todo el entramado y de todo el ambiente que había con las revueltas árabes en el norte de África, posteriormente se comprobó que la guerra en Siria respondía a otros intereses geopolíticos muy distintos de lo que supuestamente se pretendía en el norte de África. Pero sí, el Estado Islámico mató prácticamente o masacró a quien quiso, mató kurdos, mató cristianos, mató a kurdos yazidíes, mató a kurdos kakei, mató a iraquíes, asesinó a árabes sirios. Es decir, digamos, el Estado Islámico no tuvo reparo en lo más mínimo de asesinar a todo aquel que no se ajustara a los lineamientos fundamentalistas que el Estado Islámico pretendía. Entonces, prácticamente yo creo que el Estado Islámico fue el que desestabilizó más la región que en sí la guerra en Siria. Lo que pasa es que a final de cuentas, y por eso repito esta otra parte, grupos como el Estado Islámico o como cualquier grupo armado requieren de este tipo de guerras para poder agarrarse y justificar sus acciones, porque de lo contrario, si Irak no hubiera caído en guerra, a pesar de que Estados Unidos cuando invade en el 2003 dice que esa guerra iba a terminar en poco tiempo y es una guerra que tiene 15 años de estar presente, ese tipo de ambientes sirven de caldo de cultivo para que estos grupos se agarren de esos ambientes de conflicto y entonces hagan de las suyas libremente. Muchas gracias al profesor Antonio Barrios Oviedo, especialista en relaciones internacionales, por sus aportes a este tema del desafío de Estado Islámico.